Entonces vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. Pues la vez pasada nos habíamos quedado en el tema de conducción bidimensional en estado estable. De hecho ya lo habíamos estado viendo y habíamos visto que una forma de obtener la solución analítica es con un método que es separación de variables. Habíamos visto las condiciones de frontera que podemos encontrar en transferencia de calor. Habíamos dicho que para obtener una solución particular necesitamos las condiciones de frontera. Y cuando llevamos a cabo la solución analítica de esta ecuación, la ecuación que gobierna la transferencia de calor bidimensional, encontramos algunas posibilidades para solucionarla, ya que se obtiene una constante que se llama constante de separación, que designamos con lambda cuadrada, y esta constante puede ser mayor, igual o menor que 0. Entonces, dependiendo de cuando es mayor, igual o menor que 0, podemos obtener diferentes soluciones. Entonces, por el caso cuando lambda cuadrada igual a 0, tenemos que habíamos obtenido que utilizando las condiciones de frontera obteníamos una solución que nos daba una solución trivial, una solución en donde la temperatura igual a 0. Entonces decíamos una solución donde la temperatura igual a 0 es una solución que satisface la ecuación. Aquí si ponemos t igual a 0, sustituimos t por 0, esta ecuación se nos satisface. Es una solución de la ecuación, pero no satisface las condiciones de frontera, porque cuando consideramos estas condiciones, la temperatura T1, T2 pueden ser diferentes de 0, de un valor constante cualquiera, puede ser 5 o 10. Entonces, la temperatura igual a 0 no satisface estas condiciones. Entonces, decíamos, esa solución satisface la ecuación, pero no las condiciones de frontera. Por lo tanto, esta solución que es igual a 0 se conoce como solución trivial y no es útil para estas condiciones y se desecha. Entonces, vamos a continuar con el caso en donde el lambda cuadrada es menor que 0, y después para cuando lambda cuadrada es mayor que 0. En estos casos para cuando lambda cuadrada es menor que 0. Entonces aquí lo que nos resulta, es decir, a partir de estas ecuaciones que obtenemos cuando hacemos la separación, introducimos aquí la constante lambda cuadrada, que se llama constante de separación, y por eso este método se llama método de separación de variables. Entonces lo que hacemos, si lambda cuadrada es menor que 0, en este par de ecuaciones diferenciales ordinarias se nos va a convertir en segunda derivada de x con respecto de x, y entonces si es menor que 0 lambda, esto se nos va a hacer menos
menos lambda cuadrada x es igual a 0, y en el otro caso se nos hace segunda derivada de y con respecto de y, segunda derivada de y mayúscula con respecto de y minúscula, menos lambda cuadrada y mayúscula es igual a 0. Pues ahí nos quedan otras dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, las cuales tienen también utilizamos método de ecuación auxiliar o característica, los cuales tienen ecuaciones auxiliares o características, también se le puede llamar. Entonces ahí recordamos que cuando utilizamos este método de ecuación auxiliar o característica para encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria, entonces lo que hacemos es básicamente el orden de la ecuación. Asignamos una variable m cuadrada, nos queda aquí menos 1 porque es el orden de más bien menos y esta, aquí en este es al revés, la primera queda negativa, la segunda queda positiva. Y más bien es lambda cuadrada. Entonces, de ahí que nos queda la solución para este tipo de ecuaciones características o auxiliares. La solución es de la forma. Entonces ahí en este caso, cuando tenemos estas ecuaciones, ya nada más lo que hacemos es, dependiendo de las raíces de la ecuación, por ejemplo aquí, dependiendo de las raíces de la ecuación m, si nos dan raíces iguales o diferentes, o reales iguales, reales diferentes, o imaginarias, dependiendo de cada uno de estos casos, tenemos un diferente tipo de solución. Entonces ahí, en este caso, ya también podemos obtener la solución nada más dependiendo de la forma de la ecuación auxiliar. Pues en este caso nos da una solución x igual a C1 por ya menos lambda x más C2 a la lambda x, y para y nos da, también seguimos con la enumeración de las constantes, G3 coseno
lambda y más C4 por seno lambda por y. Entonces ahí enumeramos las constantes, ya que estas constantes no son las mismas. Seguimos ahí la solución. El método consiste en suponer que existe una solución. La solución es la temperatura, la solución de la ecuación de Laplace, la ecuación diferencial parcial que gobierna este fenómeno es precisamente la ecuación de Laplace, y la solución para esta ecuación es la distribución de temperaturas. El método de separación de las variables, el método analítico, consiste en suponer que existe una solución que se puede expresar como el producto de dos funciones independientes. Entonces la temperatura sería igual a y por x o x por y. Entonces esto sería igual a C1 por e a la menos lambda x más C2 sea lambda x por C3 coseno lambda por y más C4 por el seno de lambda por y. Pues básicamente ahí lo que hacemos es multiplicar las dos soluciones que se obtienen para cada una de las dos ecuaciones diferenciales ordinarias, en las cuales se separó la ecuación diferencial parcial original. Entonces ahí la ecuación diferencial parcial original se separa en estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Se obtiene una solución para cada una de estas dos ecuaciones ordinarias y se multiplican para obtener la temperatura que inicialmente se había supuesto que se puede expresar como el producto de dos funciones independientes. Entonces eso es lo que quedaría ahí, la solución general. Creo que habíamos manejado un cambio de variable. Pues aquí también podemos utilizar este cambio de variable, θ igual a t menos t1. Pues aquí cabe mencionar que, esta parte se puede escribir también como C1 seno hiperbólico lambda x más C2 seno hiperbólico lambda x también. Esto se puede escribir de esta manera. La otra parte queda igual. C3 por coseno lambda y más C4 por seno de lambda y. Esta parte se puede escribir de esta manera debido a que son linealmente independientes las funciones seno, y debido a que cabe mencionar que esto se puede escribir de esta manera porque seno, las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico son
linealmente dependientes, o independientes más bien. Y también se utiliza ahí una identidad de, también se utiliza la identidad. La identidad que dice bueno, hay dos identidades más bien, es un hiperbólico igual a E a la voy a ver. Es un hiperbólico sea la menos x sobre 2 y coseno hiperbólico es igual a E a la x más E a la menos x sobre 2. Entonces ahí se utilizan esas identidades y de esa manera nos queda esta solución debido a que se utilizan estas identidades y debido a que estas funciones del coseno hiperbólico y seno hiperbólico son linealmente independientes. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos utilizar, nos queda de esta manera la solución general. De ahí entonces
Lo que haríamos sería aplicando las condiciones de contorno. Aplicamos las condiciones de contorno, tomando en cuenta el cambio de variable también y el cambio de variable. Pues el cambio de variable ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es el cambio de variable? No, aquí está el cambio de variable. Habíamos utilizado un cambio de variable teta igual a t menos t1. Que decíamos, este cambio de variable teta satisface también esta ecuación, porque la segunda derivada de teta, como t1 es una constante, su derivada es igual a 0, entonces si aplicamos este cambio de variable, la ecuación sigue siendo la misma. Y esta nueva variable satisface esta ecuación también, entonces la ecuación y la solución son la misma. El cambio de variable teta es menos t menos t1, ya lo habíamos utilizado. Entonces, utilizando ese cambio de variable, también nos quedaba que las condiciones de frontera en x igual a 0, teta igual a 0. ¿Por qué? Porque como en x igual a 0, la temperatura es igual a T1, y aquí sustituimos T1 menos T1 nos da 0. Entonces, por eso estas serían las condiciones de frontera. Que decimos ya las habíamos puesto ahí, nada más los estamos copiando para ponerlos aquí. Entonces ya las teníamos ahí en las condiciones de frontera. Si sustituimos estas condiciones en esta ecuación, entonces lo que nos va a dar como resultado es que un valor de la temperatura igual a constante o igual a 0, lo cual también nos resulta una solución que no satisface las condiciones de frontera. Entonces, la solución no satisface las condiciones de frontera. Entonces, aquí ya nada más ponemos la conclusión de que estas condiciones de frontera en esta ecuación no se satisfacen. Ya no realizamos todo el desarrollo para demostrarlo, pero sí se puede ver una vez que se hace se aplican las identidades y nos queda de esta manera la ecuación. Y se puede ver aquí que sustituyendo x, por ejemplo, aquí, si sustituimos x aquí en coseno hiperbólico y en seno hiperbólico aquí para x igual a 0, para x igual a 0, entonces ya con el cambio de variable también nos quedaría teta también igual a 0, nos quedaría, y podemos poner también teta, y sustituyendo aquí nos quedaría 0 igual
C1 por coseno hiperbólico de 0, ¿cuánto es? ¿Alguna idea? C1, entonces aquí nos queda C1 por 1 más C2 por seno hiperbólico de 0. Ese es 0. Y aquí lo demás, lo que nos dé aquí, sustituimos aquí como no tenemos X, tenemos nada más Y, entonces esto no lo podemos sustituir, pero independientemente de cualquier valor que nos dé aquí, cualquier valor que nos dé ahí en ese segundo factor, esto nos implica que C1 va a ser igual a 0. Y se puede ver ahí directamente, ¿no? O sea, cualquier valor que nos diera aquí en todo esto, pasaría dividiendo 0 entre todo esto y este otro valor que nos da 0, pasa restando C1, nos da 0 directamente. Y después, si sustituimos la otra condición, también nos va a dar C2 igual a 0. Entonces, aquí podemos nada más poner que C1 y C2 nos dan 0. Por lo tanto, también aquí, si nos dan 0 estas constantes, ¿cuánto nos daría la solución de la temperatura? Entonces, por lo tanto, si es constante C1, C2 nos dan 0, aquí nos daría 0 este término, el otro término también nos daría 0, o sea, todo multiplicado por 0 también nos daría una solución que no satisface las condiciones de frontera. Decíamos, esta solución T igual a 0 satisface la ecuación, pero no satisface las condiciones de frontera. Entonces, en este caso, esto es para el caso cuando lambda cuadrada menor que 0. Entonces, finalmente vamos a ver el caso para cuando lambda cuadrada mayor que 0, el cual sí es la solución que mayor que 0. Entonces, en ese caso nos quedarían estas dos ecuaciones que nos habían resultado de la separación. Los ponemos aquí nuevamente, y si lambda es mayor que 0, entonces esto esta nos queda positiva y esta nos va a quedar negativa. Pues aquí nada más lo que hicimos es copiar otra vez aquí las dos ecuaciones diferenciales lineales ordinarias que habían resultado de la separación de la ecuación diferencial parcial, y como estamos analizando el caso para lambda cuadrada mayor que 0, entonces nos quedan estas dos ecuaciones de la misma forma. Nos quedan de la misma forma. Y entonces también
esto nos implica que las ecuaciones auxiliares van a ser de la forma m cuadrada más lambda cuadrada igual a 0 y m cuadrada menos lambda cuadrada igual a 0. Entonces aquí esto también nada más cambió la forma en cómo nos dan las ecuaciones auxiliares. O características también serían las ecuaciones que resultan que, como podemos ver, es similar al caso anterior, nada más que invertido. Entonces aquí nos resulta las soluciones correspondientes son de la forma son de la misma forma que el caso anterior, pero invertidas. Nos queda x mayúscula C1 por coseno de lambda x más C2 por seno de lambda x. Y para el caso de y nos queda C3 por e a la menos x más C4 por e a la x. Esas son las dos soluciones que nos quedan. Y también ahí vimos la temperatura es igual a θ, que en este caso corresponde a la misma solución. X por y. Ahí nada más lo que hacemos pues es otra vez lo mismo. La solución que se había hecho las posiciones, que existe una solución que se puede expresar como el producto de x, de dos funciones, x y y. Aquí nada más lo que hacemos es multiplicar estas dos. C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x por C3 e a la menos x más C4 e a la x. Aquí en este caso no se hace cero la solución porque es parecida como al caso anterior, pero están invertidos los términos. Entonces aquí en este caso no se nos hace cero la solución. Y sustituyendo las condiciones
Nos queda una solución sinusoidal. Entonces ya nada más ya para no poner todo el desarrollo de la solución, nada más sustituyendo las condiciones de frontera, nos da una solución que tiene una forma sinusoidal. Y ya nada más ponemos, digamos, la solución que tiene una forma sinusoidal. Sin embargo, también hay que, también se aplica un, un teorema que es el teorema de superposición. Y aplicando el teorema de superposición, entonces ahí este teorema se aplica porque resulta ser que esta solución, decimos, ya no ponemos aquí todo el desarrollo, pero se cumple para cuando seno de lambda x es igual a 0, por ejemplo. Entonces, la función seno es una función periódica que se va repitiendo cada cuánto, cada 2pi, o sí, se va repitiendo. Entonces, este teorema de superposición lo que nos dice que una solución si hay varias soluciones que son o varias funciones que son soluciones de una función, entonces la suma de todas estas soluciones también es otra solución. Entonces de ahí que como la función seno se va repitiendo periódicamente, entonces todas esas repeticiones se pueden sumar y se obtiene una solución también. Entonces lo decimos ahí, ya nada más vamos a poner la solución que se obtiene. Queda t menos t1 es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de una constante Cn por el seno de npi por x, que decíamos esta función se va repitiendo cada pi, intervalos de pi.
o NP sobre W, donde W, decíamos, es el ancho de la figura de un rectángulo que habíamos considerado en la figura. Por el seno hiperbólico NP por Y sobre W. Entonces eso nos queda hasta ahí después de aplicar las condiciones de frontera y el teorema de superposición. Entonces nos queda una solución de esta forma. Sin embargo, ahí todavía podemos hacer alguna simplificación. Aquí tenemos esta constante Cn que necesitamos encontrar también su valor para poder obtener la solución completa, la solución final. Entonces la constante Cn se obtiene aplicando la cuarta condición de frontera. Hasta aquí nada más se han aplicado 3 condiciones de frontera. Entonces, obteniendo el valor de Cn se obtiene con la cuarta condición de frontera. Nada más podemos decir que el valor de la constante Cn se obtiene aplicando la cuarta condición de frontera. Entonces, ¿cuál es la cuarta condición de frontera que habíamos considerado? Z igual a T2. No, a ver, ¿dónde están las condiciones de frontera? Aquí están las condiciones de frontera. Pues la cuarta condición de frontera, T2 menos T1. En Y igual a H, Z igual a T2 menos T1. Entonces es la cuarta condición de frontera que se aplica para obtener el valor de la constante Cn. Pues eso nos da, entonces, como resultado, una solución final que nos queda de la siguiente manera. T menos T1 sobre T2 menos T1. Es igual a 2 sobre pi. Por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. De menos 1 a la n. A la n más 1 más bien. Luego más 1. Todo esto entre n. Y todo esto multiplicado por el seno de n pi por x sobre W. W, decíamos, es el ancho de la región rectangular. Y todo esto multiplicado por el seno hiperbólico de n pi y sobre W y dividido entre seno hiperbólico n pi por h sobre W.
Entonces, esta sería la solución final para obtener la distribución de temperatura en una región rectangular bidimensional en estado estable. Entonces, esa sería la solución final para esta ecuación. Entonces, cabe mencionar que esta solución nada más aplica para estas condiciones de frontera, para este caso. Si cambiamos las condiciones de frontera, cambiamos los valores por ejemplo, si ponemos una función en lugar de una temperatura constante. Aquí en este caso esta solución aplica para este rectángulo siempre y cuando tengamos temperaturas constantes en 3 de los lados, la misma temperatura y una temperatura diferente en otro de los lados. Si tuviéramos un cuadrado también funcionaría porque los valores de W y de H pueden variarse, pueden escogerse de cualquier valor. Si cambiamos la geometría, ponemos otra forma, un triángulo o un círculo, entonces ahí ya no aplicaría esta fórmula. Y si las condiciones de frontera cambiaran, por ejemplo, si en vez de ser una temperatura constante, por ejemplo, si definimos T2 igual a una función lineal o una función que varíe con el tiempo, entonces ahí ya no aplicaría esta solución, esta fórmula. Pues de ahí que podemos ver que este método analítico tiene sus limitaciones, en donde sus desventajas, por así decirlo, en donde nada más podemos aplicarlo en algunos casos relativamente simples y también es medio complicado obtener la solución. En ocasiones no es posible encontrar una solución analítica. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ilustrar estos conceptos, esta fórmula o este método. Entonces, si gustan anotar. Utilícense los 4 primeros términos de la serie de la solución analítica para encontrar la temperatura en un punto de la región en la figura en donde Y igual a H y X igual a W sobre 2.
Ahí tenemos una región rectangular en la figura, en el plano XY. Entonces esta región, como vemos, corresponde a la misma forma y corresponde a la misma forma al caso en el cual obtuvimos la solución analítica. Ahí las dimensiones también tiene un ancho W y una altura H. Entonces la región en la figura, y como vemos, corresponde a la misma forma, condiciones y tipo de condiciones de frontera que tenemos en el caso en el cual obtuvimos una solución analítica. Entonces aquí lo que nos dice es que hay que obtener la temperatura en un punto en donde X es igual a W sobre 2 y Y igual a H. Pues para Y igual a H y W igual a sobre 2, X igual a W sobre 2, tendríamos un punto. Ese punto estaría ubicado en esta ubicación. Aquí tendríamos el punto P. Entonces la temperatura en el punto P W sobre 2, H es igual a cuánto es lo que buscamos. Entonces eso es lo que buscamos y nos dice que hay que utilizar los 4 primeros términos de la serie de la solución analítica para este caso. Entonces ahí lo que buscamos es encontrar una solución en base a la solución analítica y pues, precisamente es lo que acabamos de obtener, es esa solución analítica para esta región y para esas condiciones de frontera. Entonces la solución analítica está dada por esta ecuación que, como vemos, está en una forma de serie. Entonces esta es la solución analítica, entonces lo vamos a copiar para utilizarla. La solución analítica. Entonces ahí si, digamos así, nada más viendo ahí las temperaturas, cuál sería la temperatura en el punto P sin hacer ningún cálculo, así podemos ver
la figura en el punto P, en ese W sobre 2, H, ¿cuál sería la temperatura? 100 grados. ¿Cuánto? 100. Sí, 100, efectivamente, ahí como podemos ver está ubicado en la frontera en donde la temperatura en toda esta frontera es igual a 100 grados centígrados. Pues ahí lo que podemos ver es directamente que esa temperatura es igual a 100. Entonces lo que vamos a obtener nada más es la temperatura en base a esta fórmula y nos debe de dar, digamos, ese valor. Sin embargo, aquí, como vemos, es una serie que va desde 1 hasta infinito, esta serie. Para que nos dé ese valor exactamente, debemos de utilizar todos los términos o tantos términos como podamos. En este caso vamos a utilizar nada más 4 términos y nos va a dar una aproximación. Entonces, ¿cómo utilizaríamos esta fórmula? ¿Alguna idea? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la temperatura T. Conocemos T1. T1 es igual ¿a cuánto? 50. Podemos poner que T1 igual a 50. T2 es igual a 100. Pues conocemos T1, conocemos T2. ¿Qué más conocemos? Conocemos H y conocemos W. No los conocemos sus valores, pero de alguna manera se nos van a cancelar porque los valores, si los dividimos entre el punto que buscamos, W sobre 2 y H, están en función de H y de W, entonces este valor, esos valores que conocemos, W sobre 2 y H, los sustituiríamos respectivamente en X y en Y, respectivamente. Entonces, como están en función de W y de H, entonces se nos eliminarían o se nos cancelarían. Entonces, no necesitamos conocer sus valores exactamente numéricamente. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esta ecuación? Necesitamos hacer una sumatoria. Aquí podemos primero hacer la sumatoria y después sustituir los valores de T1 y T2. Vamos a poner primero que T1, bueno, más bien T menos T1 sobre T2 menos T1 va a ser igual a 2 sobre pi. Luego aquí podemos abrir un paréntesis cuadrado. Corchete, sí, entonces ahí lo que haríamos sería desarrollar la serie. ¿Cómo desarrollamos la serie? Tengo n por valores de 1 a 4. Dándole valores a n de 1 a 4. Buscamos 4 términos, le damos valores a n de 1 a 4. Pues primero para n igual a 1, ¿cómo nos quedaría?
Sería menos 1 a la 1 más 1, menos 1 al cuadrado. Sería 1 al cuadrado más 1 sobre sobre 1 por el seno de cuánto. Ahí también sería 1 por pi. Luego ahí x es igual a cuánto. W sobre 2. Todo esto dividido entre W. Y todo esto por seno hiperbólico de n, que sería 1. Pues sería pi por, ¿cuánto vale y? H sobre W. Todo esto dividido entre en hiperbólico, ahí sería 1, sería pi por H sobre W. Entonces sería para el caso de n igual a 1, y luego para el caso n igual a 2, nos daría menos 1 a la 2 más 1, menos 1 al cubo, que sería menos 1. Menos 1 más 1 sobre 2 por el seno de, ahí tenemos n, que ahora vale 2, sería 2 pi por x, que vale W sobre 2, y todo esto dividido entre W. Luego por el seno hiperbólico, ahí n ahora vale 2, sería 2 pi por y, que ahora vale, sigue valiendo h más bien, h sobre W. Todo esto dividido entre seno hiperbólico, ahí otra vez n igual a 2 pi h sobre W. Y después para n igual a 3 nos queda menos 1 a la 3 más 1, 4, menos 1 a la 4, como es par, nos da 1 positivo, más 1 sobre 1 por el seno. Aquí ahora es n igual a 3, sería 3 pi por W sobre 2, todo entre W. No más 1. 1 más 1, sí, aquí es sobre 3.
Después acá seno hiperbólico de, aquí es ahora 3pi por h sobre w. Sobre seno hiperbólico de, ahora es 3pi. Aquí también queda h sobre w. Y para el cuarto término, cuando n igual a 4, nos queda 1 a la 4 más 1, que a la 5 más bien es menos 1 a la 5, nos daría menos 1 más 1 sobre 4 por el seno, sería 4pi por w sobre 2 entre w, todo esto por el seno hiperbólico. Ahora quedaría aquí 4pi por h sobre w, y todo esto dividido entre seno hiperbólico de 4pi por h sobre w, más, ahí podemos seguir añadiendo términos hasta infinito, y entre más términos tomemos en cuenta, si entre más términos se consideren, entonces la solución se aproxima más al valor exacto. Cerramos el paréntesis y entonces vamos a ver cuánto daría el primer término, cuánto daría si realizamos la operación. Ahí podemos ver que el primer término de hecho, en todos los casos, este término seno hiperbólico sobre seno hiperbólico nos daría igual a 1, esta parte. Todos los términos, esa parte nos da igual a 1 porque son iguales el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué más podemos simplificar? El siguiente término es el siguiente y el cuarto. ¿Cuáles? Los que serían menos 1. Aquí en menos 1, menos 1 más 1 se hace es igual a 0. Entonces, nos da igual a 0. Y esto también. Esto nos hace igual a 0 porque menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, multiplicando todo por 0, todo el término se nos haría 0 el segundo y el cuarto término. Entonces, ¿cómo quedaría el primer término? ¿Cómo quedaría ya realizando 1 al cuadrado más 1, 2 sobre 1? Sería 2 veces seno de... Aquí la w también se nos cancela porque tenemos w en el numerador y en el denominador. En el tercer término también w se nos cancela.
Entonces, aquí podemos decir que esto nos da sería 2 veces seno de pi medios el primer término. Más 0 el segundo, más el tercer término sería 2 tercios seno de 3 pi medios. Más 0. Más 0 el cuarto término. Entonces esto nos daría igual a ¿cuánto? 4 tercios. Este seno de pi medios es 1, aquí nos queda 2. Ese otro es menos 1 por 2 tercios, sería más o menos 2 tercios. ¿Y cuánto decían que da? 4 tercios. Esto daría igual a 4 tercios. Podemos escribir esto otra vez acá abajo. Nos quedaría que T menos T1 sobre T menos T2 es igual a 4 tercios. Falta multiplicarle por 2 pi. Donde El resultado se tiene que multiplicar por 2 pi. sí, este de aquí faltó. Entonces aquí falta todavía 2 pi. Pues el 2 pi, aquí faltaba poner 2 pi, 2 sobre pi. Entonces, ¿cuánto daría el 2 sobre pi por 4 tercios? 8 sobre 3 pi. 8 sobre 3 pi. ¿Y eso nos da cuánto? 0.8488. 0.8488. Entonces, ahí necesitamos despejar la temperatura. P será igual a 0.8488
por T2 menos T1 más T1. El T1 pasa positivo del otro lado. Entonces de ahí podemos sustituir los valores de T1 y de T2 que conocemos. 0.8488 por T2, que es 100, menos T1, 50, más 50. Entonces, ¿cuánto daría la temperatura? 92.4413. 92.44 grados centígrados. ¿Sí les da eso a todos? Entonces ahí decimos, viendo así nada más la figura, obviamente como este punto se encuentra en la frontera, tenemos 100 grados centígrados. Aquí nos da 92. Para que nos dé más cercano a 100, necesitamos utilizar más términos en la serie. Entonces ahí la serie es una serie infinita que entre más términos utilicemos, más nos aproximamos al resultado correcto. Sin embargo, muchas veces utilizando algunos términos ya se obtiene una aproximación bastante adecuada. Entonces vamos a continuar con el vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es el método gráfico. ¿Qué nos puede dar un poquito más de tiempo para entregar la tarea? Para entregar la tarea. Para ¿qué tanto han avanzado? Sí, creo que hay algunos que ya entregaron, pero sí, sí, hay algunos que ya entregaron, creo. Entonces, pero porque el examen es el mismo día, sería el miércoles. O sea, ¿quieren entregar la tarea después del examen o también el examen se posponga? Nada más la tarea. Ajá, sí, entonces lo podrían en un día más. Sí. Hasta el viernes. Sí, también nada más que pues la tarea les va a servir para el examen.
Entonces, pues sí es importante que hagan la tarea antes del examen para que les sirva y para que les sirva para estudiar para el examen. Ajá, como a las 7:08. Entonces, este método gráfico consiste en ¿Y va a tener línea por el examen? el examen, sí, lo haríamos en línea para que sea igual para todos, porque, bueno, no, de hecho estoy pensando hacer diferentes exámenes para que, o sea, no, o sea, al mismo tiempo todos, y, o sea, para que, digamos, si, o sea, no haya ventaja para los que están aquí o los que están en línea, o sea, todos parejos, pero al mismo tiempo estaba pensando hacer 2 o 3 diferentes exámenes de manera aleatoria. A algunos les tocaría algún examen, a otros les tocaría otro para que no sepan qué examen les toca a unos o qué examen les toca a otros. ¿Cuántos ejercicios van a hacer? Creo que como 4 o 5 probablemente, pero sí, voy a hacer 2 o 3 exámenes. A algunos les va a tocar uno y otros les va a tocar otra versión para que no sepan qué examen les toca a unos a otros. Entonces, digamos, este método consiste en dibujar líneas que corresponden a temperatura constante perpendicularmente flujo de calor. Entonces, este método consiste en hacer algunas líneas, algunos trazos. Anteriormente habíamos mencionado que
Entonces, anteriormente habíamos mencionado que el flujo de calor ocurre perpendicularmente a unas líneas que tienen temperatura constante que se llaman isotermas. Pues todas, bueno, si es una superficie bidimensional, es una curva, una línea. Si se trata de un flujo de calor tridimensional, es una superficie. Entonces el flujo de calor ocurre perpendicular a estas superficies o curvas de temperatura constante. Y recordamos que el flujo de calor se debe al eje gradiente de temperaturas. Entonces el flujo de calor ocurre precisamente en esa dirección es un vector, tiene una dirección y su dirección va en dirección del vector gradiente. Entonces sí recuerdan el vector gradiente. ¿Qué nos indica el gradiente? El gradiente es un vector perpendicular a una curva. Entonces, este vector gradiente nos indica precisamente eso, la dirección perpendicular. Y entonces ahí lo que hacemos es utilizar precisamente estas líneas y estas propiedades para utilizar este método analítico, más bien este método gráfico. Entonces, pues, supongamos que tenemos una región bidimensional, como estamos viendo el caso de conducción bidimensional, en lo cual tenemos un flujo de calor. Por ejemplo, si tenemos flujo de calor de y consideramos una región bidimensional, en lo cual ocurre un flujo de calor desde una sección en donde tenemos una temperatura T1 a otra sección donde tenemos una temperatura T2. Digamos que T1 es mayor que T2, entonces el flujo de calor va a ocurrir de T1 a T2, dado que el flujo de calor ocurre de mayor a menor temperatura. Entonces podemos dibujar líneas en dirección del flujo de calor. Y podemos dibujar líneas perpendiculares al flujo de calor. Vamos a suponer que consideramos ahí se nos forma así como una cuadrícula.
consideramos uno de estos cuadros y digamos que le hacemos así como, digamos que le hacemos un zoom y lo dibujamos acá afuera. Ahí, digamos, uno de esos cuadros cualquiera, lo hacemos así como un zoom y lo sacamos para afuera, lo dibujamos afuera. Entonces aquí va a tener dimensiones de delta T. También le podemos llamar delta X y delta Y. O al revés también podría ser delta Y y delta X. Pues va a tener esas dimensiones. Y como vemos hay un cambio de temperaturas en dirección del flujo de calor. Estas líneas que tienen temperatura constante, decíamos, se llaman isotermas. El calor fluye perpendicular a estas líneas. Hasta ahí lo que hacemos con estas líneas es obtener un factor que se llama factor de forma, y en ocasiones, dependiendo de la figura, hay algunas figuras que ya se han analizado, que ya se han obtenido sus factores de forma y se pueden obtener en tablas. En otras ocasiones, una figura que no está bien estudiada, entonces habría que realizar este tipo de trazos para obtener el factor de forma, un factor de forma que nos permita obtener el flujo de calor y la distribución de temperaturas. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y continuamos. La próxima clase sería el miércoles, sería el examen, sería en línea. Entonces vamos a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández. Ángeles Licona. Bautista Muñoz. Castillo Castro. Cruz Cortés. Cortés. Dureño Vázquez. Elizondo Mejía. Está García Ordóñez. García Ordóñez. Hernández Esparza. ¿Dónde, profe? Hernández García. Presente. Hernández Limón. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Hidalgo.
Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, López Castillo, Martínez Villada, Mejía Pérez, Morales Padilla, Moreno Martínez, Holguín García, Presente. está Pastor Quinterio, Presente. Paz Vázquez, Pérez Bautista, Pérez Campos, Pérez Tamayo, Rosales Montiel, Sánchez Oropesa, Telles Bautista, Vargas Cacahuititla, Vital Espejel. Está, nos faltaron Cruz Cortés, García Ordóñez, Hernández Esparza, Hidalgo, Hernández García, Juárez Rosas, Holguín, Pastor, Vital Espejel. Entonces ya nada más falta Hernández Montaño. Sí, entonces serían todos. ¿Algún comentario? Sí, y sería todo entonces el miércoles el examen en línea.